Vamos a la Biblia, busquen allí, por favor, en sus Biblias, la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 6. La carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios aquí, Efesios 6 del 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahí está, ¿sale? Estos tres versículos en los que quiero que meditemos brevemente el día de hoy. Hoy tengo un reto y espero que lo pueda cumplir. Digo reto porque hoy quiero dirigirme no solo a los adultos y jóvenes que hay aquí, sino también a los niños, a los pequeñitos que están aquí. Así es de que les pido su atención a todos y también a los niños que están aquí el día de hoy. Vamos a ver este breve pasaje que hemos leído, estos tres versículos, y quiero hacerlo de la manera más sencilla posible. Considerando, insisto, a los niños que están aquí, quiero hacerlo de la manera más comprensible y más sencilla posible. Una de las maneras más prácticas y más fácil que podemos hacer a la hora de estudiar la Biblia, y les recomiendo que lo hagan, es hacerle preguntas al texto, al pasaje. Y hay preguntas bien sencillas que le podemos hacer a pasajes como este que hemos leído el día de hoy. Entonces, esa es una manera de estudiar y de comprender un poco mejor la palabra de Dios, haciéndole preguntas y tratar de responder esas preguntas con el pasaje que estamos viendo, pero también con otros pasajes que apoyen o que traigan más luz al pasaje que estamos viendo. ¿Sale? Y es lo que quiero que veamos el día de hoy. Entonces, la primera pregunta que le podemos hacer a este texto que hemos leído es bien sencilla y es la pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿A quién va dirigido o a quién se dirige el apóstol Pablo, que es quien escribió esta carta a los Efesios? ¿A quién se dirige de manera particular en estos versículos que hemos leído hace un momentito? La pregunta es sencilla y la respuesta es más sencilla todavía. ¿A quién se dirige, Nona? A los hijos, muy bien. La primera palabra que aparece ahí en el versículo 1 es esa, ¿no? La primera palabra, hijos. Esto que vamos a ver el día de hoy es para cada uno de los que tienen todavía la bendición de tener a sus padres con ellos, a los hijos. Y repito, no solo para niños como la Nona, como Camila o como Benjamín o como los niños que están aquí. Esto es para los que tienen la bendición de ser hijos, sean niños o sean jóvenes o ya adultos. ¿Ok? Y saben, niños que están aquí el día de hoy, Cami, Nona, Benjamín, no veo a Nicolás, por cierto, ahí está, míralo, Nicolás también, y aún los hijos de Lluvia que están aquí. Yo creo que es una bendición, niños, es una bendición que ustedes estén aquí, ahorita. Yo creo que es un privilegio que el Señor les concede de poder estar aquí a esta hora de la predicación entre los jóvenes y los adultos que están a su alrededor. Yo creo que es una bendición, niños que están aquí, es una bendición que sus papás los traigan aquí cada semana. Y yo le ruego a Dios que ustedes puedan verlo así, de esa manera, como una bendición. Porque es eso, es una bendición. El que tengan unos papás que se preocupen por ustedes y que los traigan aquí cada semana para que ustedes alaben a Dios junto con ellos y también aprendan de la palabra de Dios junto con ellos. Así es de que grábense esto, niños que están aquí. Estar aquí cada semana en este lugar, alabando a Dios y escuchando la palabra de Dios y escuchando, como el día de hoy, escuchando cosas que tienen que ver particularmente con ustedes, niños. Eso es una bendición y es un privilegio que Dios les da. Así que les animo a que le den gracias a Dios. Insisto, porque tienen unos papás que los aman y se preocupan por ustedes al grado de que los traen aquí cada semana
para alabar a Dios y para escuchar su palabra. Yo estaba pensando en la semana y yo creo que es una realidad, ¿eh? Hay un montón, o más bien no un montón, pero mucha gente ya adulta que cuando oyen cosas como las que vamos a oír el día de hoy, mucha gente dice: ¿cómo me hubiera encantado a mí conocer estas cosas desde que yo era niño o desde que yo era joven? Ustedes tienen esa bendición, niños, de poder escuchar estas cosas a la edad que tienen. Eso es una bendición. Y bueno, quiera Dios que podamos aprender todos de su palabra, ¿sale? Así que lo que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con ustedes, pequeñitos y jóvenes que tienen la bendición de tener a sus padres. Bueno, ya respondimos el quién. ¿Para quién va dirigido? Para los hijos. ¿Ok? Siguiente pregunta, el qué. Y esa respuesta a esa pregunta, al qué, la respuesta es un mandato o un mandamiento. Pablo se dirige de manera particular a los niños y les hace un mandamiento. Y el mandamiento también está bien claro ahí en el texto, ¿no? Como dice, hijos, ¿qué? Hijos obedezcan a sus padres. Ahí está el mandamiento. Sencillo, claro. Tal cual, así. Obedezcan. El mandamiento y el llamado que Dios les hace a todos los que tienen la bendición de ser hijos es obedezcan a sus padres. Así tal cual, sin más. Obedece a tus papás. Tienes la bendición de tener a tus padres. Bueno, lo que el Señor te manda es obedécelos. Obedécelos. Porque eso es lo que el Señor pide para cada uno de aquellos que tienen sus padres. Ahora miren, esa palabra que se traduce como obedecer, que aparece ahí en el versículo 1, sencillamente significa colocarse bajo la voz de autoridad de alguien. Y en este caso, obviamente, se refiere a que los hijos deben de colocarse bajo la voz de autoridad de los padres. Así tan sencillo. Ese es el diseño que Dios ha creado para la familia. En la familia, los padres tienen la autoridad que Dios les da, no es autoridad que ellos tienen por sí mismos, es autoridad que Dios delega en ellos, y los hijos tienen el mandamiento de Dios, el llamado de Dios de colocarse de manera voluntaria bajo la voz de autoridad de los padres. Eso es lo que ustedes deben hacer. Eso es lo que Dios les pide a ustedes, niños, que hagan con relación a sus padres. Que ustedes reconozcan la autoridad que sus papás tienen sobre ustedes, que acepten dicha autoridad y de manera voluntaria se coloquen debajo de la autoridad de sus padres. Y vuelvo y repito, esto no nada más es para los pequeñitos, esto es para los jóvenes. Aún hijos que puedan tener 35 años, pero que todavía estén viviendo con sus padres, espero que no haya nadie aquí en esa condición, pero si se da el caso de una persona que teniendo 35 años esté viviendo en la casa de sus padres, ese hijo, esa hija tiene el mismo mandamiento de Dios, colocarse bajo la voz de autoridad de sus padres. El mandamiento es para ellos también. Mientras estén viviendo en casa de sus padres, ese es el mandato de Dios para ellos. Así que el deber de los hijos es es colocarse bajo la voz de autoridad de sus padres, esa autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Ustedes tienen una autoridad, niños, y esa autoridad, bueno, hay de hecho muchas autoridades, pero la principal autoridad que ustedes tienen es allí en casa, en su familia, la autoridad de sus padres. En la escuela, por ejemplo, tienen la autoridad de sus maestros y también tienen que respetar y colocarse bajo la autoridad de los maestros. Y otras cosas más también. Pero la primera autoridad de los hijos son sus padres. Y la obediencia a los padres implica una cosa. Es decir, si yo como hijo
voy a obedecer la voz de autoridad de mis padres, eso implica que yo tengo que estar atento a dicha voz, a la voz de mis padres. Si yo no estoy atento a la voz de instrucción, de enseñanza, de corrección de mis padres, va a ser prácticamente imposible que yo pueda obedecer la autoridad de mis padres. La obediencia a los padres va ligada con el saber escuchar y la disposición de querer escuchar la voz de autoridad de los padres. Un hijo que no tiene la disposición de escuchar la voz de autoridad de sus padres no va a tener la disposición de obedecerlos. Obvio. ¿Me explico? Así que la obediencia a los padres va ligada, va de la mano con el escuchar la voz de los padres. No es lo que dice el libro de Proverbios, por ejemplo, Proverbios 1:8, seguramente lo recuerdan algunos, cuando el padre le dice a su hijo: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Te fijas? Tiene que ver con escuchar. Y ojo, no se confundan, no se equivoquen. Una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Cuando nada más oímos, corremos el riesgo de fácilmente olvidar lo que oímos. Porque oímos aquí, oímos allá y podemos oír muchas cosas al mismo tiempo. Pero cuando nos damos a la tarea de escuchar atentamente, no tan fácil olvidamos lo que escuchamos atentamente. Y ustedes, niños, cuando se dan a la tarea de escuchar atentamente la voz de sus padres, ustedes les va a ser más fácil obedecer a la voz de autoridad de sus padres. Así que recuerden esto: el llamado que Dios les hace es a obedecer a sus padres. Pero para que ustedes obedezcan a sus padres, ustedes tienen que prestar atención a la enseñanza, a la instrucción, a la corrección, a la amonestación de sus padres. De otra manera, va a ser muy difícil que ustedes obedezcan a sus padres. Y también va a ser muy difícil, por no decir imposible, que ustedes quieran someterse a la autoridad de sus padres. Una persona, repito, un hijo que no quiera escuchar la voz de sus padres, tampoco va a querer someterse a la autoridad ni de sus padres, ni de ninguna otra autoridad sobre ellos. Eso es, en una palabra, rebeldía. Hay hijos que son rebeldes, que no quieren escuchar a sus padres y no quieren someterse a la autoridad de sus padres ni a ninguna autoridad. Son hijos que viven en total rebeldía. Y cuando una persona vive en rebeldía, va a cosechar las consecuencias de su rebeldía tarde o temprano en su vida. Y no queremos eso para ustedes, niños que están aquí y jóvenes que están aquí. No queremos que sean hijos rebeldes. Queremos que sean hijos obedientes, porque eso va a ser de bendición para ustedes. Entonces ya vimos el quién, ya vimos el qué. Hijos, obedezcan a sus padres. Ahora vamos a ver el por qué. ¿Por qué? Y la respuesta nos las da el mismo pasaje. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Son dos razones o dos causas que el apóstol Pablo menciona aquí en el versículo 1. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Número 1, porque ustedes pertenecen al Señor. La idea es esa. La idea es que aquellos hijos que son del Señor, que pertenecen al Señor, y de hecho, en un sentido, los hijos pertenecen al Señor, los hijos no le pertenecen a los padres, son criaturas creadas, valga la redundancia, por Dios, y le pertenecen al Señor. Y lo que Dios manda a los hijos es eso: obedezcan a sus padres. Esa es la primera razón que Dios nos dice aquí en este pasaje, para que los hijos obedezcan a sus padres, porque pertenecen al Señor. Y eso implica que, oigan, jóvenes y niños, y los que tienen a sus padres también, al obedecer a sus padres, ustedes en última instancia están obedeciendo a Dios. ¿Quieres obedecer a Dios? Bueno, empieza
obedeciendo a tus padres. No podemos cometer el error de pretender obedecer y agradar a Dios si al mismo tiempo estamos en rebeldía en contra de nuestros padres. Imposible, no se puede. Eso es incongruente. Recuerden, al obedecer a sus padres están obedeciendo a Dios. Y también implica que obviamente este mandato que estamos viendo proviene de Dios. Esto no es algo que se le ocurrió a nadie, esto no es algo que algún papá lo inventó para fastidiarle la vida a los hijos. No, esto es un mandato de Dios. Proviene de Dios. Y lo mejor que pueden hacer ustedes, niños y jóvenes, es, número uno, reconocer que este mandamiento proviene de Dios y entonces obedecerlo. ¿De qué manera? Haciendo lo que Dios dice en su palabra. Obedezcan a sus padres. Porque pertenecen al Señor. Y esa es la voluntad de Dios, que los hijos obedezcan a sus padres. Así que, respondiendo a la pregunta, ¿por qué? Bueno, número uno, porque pertenecen al Señor. Y número dos, dice más adelante, porque esto es lo correcto o es justo. Pues esto es lo correcto. Ahí está. Esto es lo correcto. Y yo creo que ahí no hace falta añadir mucho. Miren, hermanos, habrá mucha gente que piense lo contrario y que diga, no, ¿cómo crees? Si ya no estamos en la Edad Media o ya no estamos en la edad, en el primer siglo, cuando los padres hacían esto con sus hijos y esto y lo otro y abusaban de ellos y muchas cosas. Mucha gente a estas alturas se oponen a esto que Dios dice en su palabra. Pero el Señor dice, esto es lo correcto. Habrá gente que te diga que no, que eso está mal. Pero Dios dice, esto es lo correcto. Tú mismo, niño, joven, a lo mejor muchas veces vas a decir que es injusto o que no se vale lo que tus padres te ordenen o te digan que hagas. Pero el Señor dice que es lo correcto. Habrá algunos compañeros o amigos, y lo digo entre comillas, alrededor de ti en tu vida, que te van a decir, ¿y a poco tú obedeces a tus papás? Pero Dios dice que esto es lo correcto. Y lo mejor que podemos hacer cada uno de nosotros es vivir nuestra vida por el camino correcto. Y parte del camino correcto que Dios ha trazado para nuestras vidas es que los hijos obedezcan a sus padres. Eso es lo correcto. Grábenselo, jóvenes y niños, eso es lo correcto. Aunque tu corazón te quiera engañar y te haga creer que no es lo correcto, que no es justo, aunque mucha gente a tu alrededor te haga pensar o te haga creer que no es justo o que no es lo correcto, recuerda, Dios dice que esto es lo correcto. Así que, niños que están aquí, jóvenes que están aquí, que tienen la bendición de tener a sus papás, aquí está el mandamiento que Dios les hace a ustedes de manera especial y de manera directa. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto es lo correcto. Porque esto es del Señor. Porque el Señor así lo ha diseñado y el Señor así lo ordena. Ahora, viene otra pregunta y creo que no está por demás plantearla en este momento. La pregunta sería, ¿hasta dónde? Ok, ya quedó claro que yo como hijo tengo que obedecer a mis padres. La pregunta es, ¿hasta dónde? ¿La obediencia que Dios pide de mí hacia mis padres tiene un límite o no? ¿O tengo que obedecer a mis padres en absolutamente todo lo que me ordenen? Bueno, lo cierto es que sí tiene un límite. Hay un límite para la obediencia a nuestros padres. ¿Saben cuál es ese límite, jóvenes y niños? El límite es cuando tus padres, cuando tu papá o tu mamá te pidan o te exijan hacer algo que claramente tú sabes o tú ves que va en contra de la voluntad de Dios. Cuando tu papá o tu mamá te pida algo que va en contra de la voluntad de Dios, en ese caso, entonces, tú puedes decir no. En ese caso, tenemos que hacer lo que la palabra de Dios dice
en otro pasaje que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si tu papá o tu mamá te pide algo que es pecaminoso, por ejemplo, niños, si tu papá o tu mamá te pide que digas una mentira, entonces tú puedes decir no. Si tu papá o tu mamá te pide que robes algo, tú puedes decir no. Y comento esto porque se ha visto, cómo padres utilizan a sus hijos para robar, para mentir y para hacer cosas que son pecaminosas. En ese caso, niños, ustedes pueden decir no, pero pueden decir no y deben hacerlo, óiganlo bien, siempre con el debido respeto a sus padres. De manera respetuosa, puedes decir, papá, mamá, lo que me estás pidiendo no está bien y no lo voy a hacer, porque no está bien. Siempre respetando a sus padres. ¿Ok? Ese es el límite. Ese es el límite. Sí, tenemos que obedecer a nuestros padres, pero hay un límite. Y ya lo comenté. Bien, vamos avanzando. Noten que el apóstol Pablo conecta este mandamiento que le hace a los hijos, lo conecta con un mandamiento del decálogo o de los 10 mandamientos. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre. Ese es uno de los mandamientos del decálogo, ¿no? Que forma parte de los 10 mandamientos. Es el quinto mandamiento. Y esto nos enseña algo, que la obediencia a los padres siempre va de la mano también, y esto es algo que no podemos pasar por alto, la obediencia a los padres siempre va de la mano con la honra a los padres. Así que, ¿quieres honrar a tus padres? Bueno, una manera de honrarlos es obedeciéndolos. Obedece. Ahora, hablando de honra, ¿qué es la honra? O dicho de otra manera, otra pregunta, ¿qué es honrar a los padres? Porque es lo que dice aquí, ¿no? El apóstol Pablo cita el quinto mandamiento y dice así, honra a tu padre y a tu madre. Pregunta, ¿qué es honrar a los padres? Bueno, niños, ahí les va, porque a lo mejor probablemente no sepan lo que significa eso. ¿Qué significa honrar a mis padres? Bueno, honrar a los padres, entre otras cosas, significa apreciarlos. Es decir, darles el valor que ellos tienen. Lo contrario de apreciar es despreciar. Así que la enseñanza que nos deja esto es, ¿quieres honrar a tus padres? No los desprecies. En vez de eso, aprécialos. Valóralos, ya lo mencioné. Implica también estimarlos, tenerlos en alta estima. Implica, para que quede bien claro, o más dicho de manera más sencilla, quererlos, amarlos. ¿Quieres honrar a tus padres? Ámalos, quiérelos. Y eso implica estimarlos, eso implica valorarlos, eso implica apreciarlos como lo que son, como tus padres. Pero también honrar a los padres implica reconocerlos, darles el reconocimiento que ellos merecen por todo lo que han hecho por ti. Reconoce a tus padres, dale gracias a tus padres frecuentemente por lo que hacen por ti. Y junto con el reconocimiento también podremos mencionar la retribución, y hablando claramente, la retribución económica, es algo de lo que la Biblia también habla. La retribución económica a los padres cuando ellos ya no pueden valerse por sí mismos, o ya no pueden trabajar, o tienen alguna necesidad económica. ¿Quieres honrar a tus padres? Entonces, aprécialos, valóralos, estímalos, quiérelos, reconócelos, y cuando sea necesario y en la medida de tus posibilidades, premialos, recompénsalos.
ayúdalos económicamente en la medida de tus posibilidades. Ajá. Esas cosas, entre otras, repito, implican lo que es la honra a los padres. Ajá. Ahora, ya en la práctica, ¿cómo honramos a los padres? Aparte de lo que ya mencioné, bueno, número uno, lo que estamos viendo, lo que dice el pasaje, la obediencia. Obedece a tus padres. ¿Quieres honrar a tus padres? Obedécelos. Empieza por allí, obedécelos. Obedécelos. Ajá. Lo que ellos te manden que hagas, obedécelos. Número dos, ¿cómo puedes honrar a tus padres? Respétalos. De hecho, la honra y el respeto van de la mano. ¿Quieres honrar a tus padres? Respétalos. Y ojo, jóvenes y niños, respétalos a pesar de sus errores. Porque óiganlo bien, jóvenes y niños que están aquí, ninguno o ningún padre es perfecto. Tu papá, tu mamá van a cometer errores frecuentemente, se van a equivocar. Ajá. Y el llamado que Dios te hace a ti como hijo es a obedecer y honrar a tus padres a pesar de sus errores o a pesar de sus defectos. Así que honra a tu padre y a tu madre, y eso implica obediencia y eso implica respeto. Cuidado, niños, cuidado con faltarle al respeto a sus papás. Cuidado. Cuidado con levantarle la voz a sus papás. Cuidado con hacerle una mueca desagradable a su papá o a su mamá. Cuidado. Respeten a sus padres y honren a sus padres. Ajá. Y quiero que veamos rapidito, porque no quiero pasarlo por alto. Ya mencioné que el apóstol Pablo relaciona este mandamiento que le hace a los hijos, lo relaciona con el quinto mandamiento del decálogo: honra a tu padre y a tu madre. Así que quiero que vayamos y veamos ese pasaje en el cual aparece el quinto mandamiento. ¿Recuerdan dónde están los 10 mandamientos? Éxodo 20, ese es uno, pero también aparece en otro pasaje, ¿recuerdan? ¿Quién dijo Deuteronomio? ¿Deuteronomio qué? Están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Bueno, por el momento vamos a Éxodo 20, por favor. Porque quiero que noten junto conmigo el lugar en donde está colocado, donde Dios colocó este quinto mandamiento que el apóstol Pablo cita en el pasaje que estamos viendo. Éxodo 20. Versículo 1. Y aquí tenemos, por si alguno todavía no lo sabe, aquí tenemos lo que conocemos como los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Dice el versículo 1, luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Aquí viene el primer mandamiento, vayan tomando nota, el primero. Versículo 3, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ahí está el primero. El segundo, versículo 4, no te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ello ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. ¿Sale? Llevamos 2 mandamientos. Viene el tercero, versículo 8. Acuérdate de guardar... me brinqué, ¿verdad? Versículo 7. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Ahí está el tercer mandamiento. Ahora sí, el cuarto, versículo 8. Acuérdate de guardar el día de descanso al mantenerlo santo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual.
Pero el séptimo día es un día de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Esto se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, a tus animales, y también incluye a los extranjeros que vivan entre ustedes. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero el séptimo día descansó. Por eso el Señor bendijo el día de descanso y lo apartó como un día santo. Aquí están. Algunos le llaman a estos primeros 4 mandamientos del Decálogo, lo que sería la primera tabla del Decálogo. Leemos aquí en el Antiguo Testamento que el Señor le dio 2 tablas a Moisés con la ley. Bueno, algunos teólogos dicen que estos primeros 4 mandamientos componen lo que sería la primera tabla. Los siguientes ya componen lo que sería la segunda tabla. Por cierto, ¿se dieron cuenta cuánto le dedica el Señor a, por ejemplo, el día de reposo? El día de descanso. 1, 2, 3, 4 versículos. ¿Cuánto le dedica el Señor al mandamiento? El segundo mandamiento que dice: no te hagas ninguna clase de ídolo. Estos primeros 4 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con Dios. Tienen que ver con Dios y el ser humano. La manera en cómo debe comportarse el ser humano hacia Dios. El respeto, la honra, el temor, la obediencia que el ser humano debe tener hacia Dios. Los siguientes mandamientos tienen que ver con el ser humano, pero ya no con su relación con Dios, sino con su relación con su prójimo, con los seres humanos alrededor de él. Comenzando, ¿saben con quién? Con sus padres. Y entonces llegamos al 5.º mandamiento, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, ese es el 6.º mandamiento. 7.º, no cometas adulterio. 8.º, no robes. 9.º, no des falso testimonio contra tu prójimo. Y 10.º, no codicies la casa de tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. ¿Por qué quise que leyéramos este pasaje? Porque el apóstol Pablo cita el 5.º mandamiento, que ya lo vimos aquí, y lo relaciona con la instrucción que le está dando a los hijos allá en Efesios 6. ¿Saben lo que esto nos enseña a cada uno de nosotros? Oigan bien, hijos y jóvenes y todos, en realidad, todos los que estamos aquí. Ningún hijo va a tener la disposición de honrar y obedecer a sus padres si antes no tiene la disposición en su corazón de honrar y obedecer a Dios. Imposible. ¿Se dieron cuenta dónde está este mandamiento? Está entre las cosas que el ser humano debe de hacer con relación a Dios y entre las cosas que el ser humano debe de hacer en relación con otros seres humanos. Primero lo primero, para que un hijo pueda honrar y obedecer a sus padres y colocarse bajo la autoridad de ellos, antes que eso, tiene que tener una buena relación con Dios. Si no lo hace, si no tiene una buena relación con Dios, es imposible que pueda hacer lo que Dios manda en el pasaje que estamos viendo, cuando dice que los hijos deben honrar a sus padres. Si una persona no quiere saber nada de Dios y no quiere honrar a Dios y no tiene temor de Dios en su corazón, esa persona, óiganlo bien, de ninguna manera va a estar dispuesta a honrar a sus padres ni obedecerlos. Y si no honra y obedece a sus padres en su casa, tampoco va a estar dispuesto a honrar y obedecer ninguna autoridad que Dios ha puesto sobre ellos. Y esa es la razón por la que el mundo está como está a estas alturas. Patas para arriba.
porque el ser humano no quiere saber nada de Dios. Y cuando el ser humano vive separado de Dios, su vida es un caos, su vida es un desastre, su familia es un desastre. Y si las familias son un desastre, la sociedad es un desastre. Es necesario temer a Dios, es necesario obedecer a Dios, es necesario honrar a Dios, es necesario reconocer a Dios como el único Dios vivo y verdadero. De otra manera, si no se obedecen esos primeros 4 mandamientos, los siguientes no se van a poder obedecer. De hecho, el ser humano en general no quiere obedecerlo. Si una persona no tiene temor de Dios, esa persona no va a tener temor de sus padres. Si una persona no tiene temor de Dios, esa persona no va a tener temor de nada. Y por eso cometen asesinatos, como dice uno de los mandamientos. Si una persona no tiene temor de Dios, esa persona fácilmente va a vivir una vida de adulterio tras adulterio tras adulterio. Si una persona no tiene temor de Dios, es una persona que va a estar robando de una o de otra manera. Si una persona no tiene temor de Dios, es una persona que no va a ser veraz y constantemente es una persona que dará falso testimonio, que va a mentir aquí, allá y acullá. Si una persona no tiene temor de Dios, esa persona no va a estar contento con lo que tiene, sino que va a estar codiciando lo que tienen los demás, va a estar codiciando la casa del otro, el auto del otro, la esposa del otro, el esposo de la otra y cosas por el estilo. Se debe poner a Dios en primer lugar, antes que nada. Y esto para los padres que estamos aquí. Miren, en primer lugar, ese mandamiento que el apóstol Pablo cita, el 5.º mandamiento, ese mandamiento, igual que los otros 9 mandamientos del Decálogo, son una ley universal, es decir, es una ley que Dios ha establecido para todos los seres humanos en todo el mundo, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Es una ley universal, es para todos los seres humanos. Todos están llamados a obedecerlo. Y los que no los quieran obedecer, va a llegar el día en que estén delante de Dios y le van a dar cuentas a Dios por eso, por su rebeldía, por su desobediencia. Pero también quiero mencionar brevemente la responsabilidad de nosotros como padres de enseñar estas cosas a nuestros hijos, de enseñarle esto que hemos leído aquí en Éxodo 20 a nuestros hijos. Mira, papá, mamá, que estás aquí, ¿cómo esperas que tus hijos conozcan estas cosas? ¿Cómo esperas que tus hijos aprendan estas cosas? ¿Cómo esperas que tus hijos aprendan de Dios y conozcan a Dios si tú como papá o mamá no les enseñas o les hablas de estas cosas? Imposible. La mejor manera en que los niños de la edad que tenemos aquí, la mejor manera en que los niños aprendan estas cosas, la mejor manera de que los niños aprendan lo que deben hacer y lo que no deben hacer es por medio de sus padres. Y tú como papá o mamá tienes la responsabilidad de enseñarle eso a tus hijos. Ahora, el apóstol Pablo menciona esto, y ya vamos terminando, de hecho con esto terminamos. Cita el 5.º mandamiento en Efesios, pero también menciona algo más. ¿Se dieron cuenta? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y luego enseguida, ¿qué dice? Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuál promesa? Preguntamos. Bueno, la promesa está en el versículo 3. ¿Ok? Ahí está la promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Ahora, aquí déjenme hacer una aclaración. Esa promesa que el apóstol Pablo cita en este pasaje que estamos viendo, esa promesa era para el pueblo de Israel.
mientras andaba allí en el desierto. Repito, esa promesa era para el pueblo de Israel. Dios, en pocas palabras, le dijo al pueblo de Israel: obedece mis mandamientos y te irá bien en la tierra que yo te doy. ¿No es así? Eso fue lo que le dijo. La promesa que menciona el apóstol Pablo era para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a poseer, iba a habitar la tierra que Dios les había prometido, y si obedecían a Dios, la promesa es que les iba a ir bien allí en la tierra de Canaán, y tendrían una larga vida. Repito, la promesa para Israel. Ahora, cuando el apóstol Pablo lo cita en la carta a los Efesios, la cita a manera de, no de promesa, sino de principio. De modo que para nosotros ya no es una promesa, sino es un principio. Más o menos como son los proverbios, ¿recuerdan? Los proverbios no son promesas que se van a cumplir pase lo que pase. Los proverbios son principios. Bueno, esto que estamos viendo en Efesios también es un principio general para los hijos. Y el principio es este. Ahí va. Los hijos que honran a sus padres, los hijos que respetan a sus padres y los obedecen, por lo general les va bien. Ese es el principio. Por lo general les va bien. Hay algunos casos que no. Y esto ya es de acuerdo a la soberanía de Dios. Pero repito, por lo general, a un hijo que honra, obedece y respeta a sus padres, le va bien. Le va bien. Y eso es lo que queremos para ustedes, niños y jóvenes, que les vaya bien. Y para que les vaya bien, ya vimos lo que tienen que hacer. Obedece a tus padres, honra a tus padres, respeta a tus padres, aprécialos, valóralos, prémialos cuando sea necesario, y te va a ir bien. Yo estoy seguro que tu papá o tu mamá te ama y quiere que te vaya bien. Bueno, y yo estoy seguro que tú quieres que te vaya bien. Y si quieres que te vaya bien, aquí está el requisito: obedece a tus padres, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. La promesa para Israel era: te va a ir bien en la tierra. ¿Cuál tierra? En la tierra que iban a poseer, la tierra de Canaán. A nosotros físicamente, si el Señor quiere, por lo regular, repito, a aquellos que honran a sus padres les va bien. ¿En donde? Aquí en la tierra. Pero esta vida física, terrenal, dura poco y se va a acabar. Lo importante, y en donde debemos tener puesta nuestra mirada, es en lo que va a hacer de nosotros cuando ya no estemos aquí en la tierra, en la eternidad. ¿Qué va a hacer de ti? ¿Qué va a hacer de mí? Porque es un hecho, niños y jóvenes que están aquí, es un hecho que ustedes van a hacerse grandes, van a ser adultos, si el Señor lo permite, van a ser ancianitos, si el Señor lo permite, y va a llegar el momento en que tengan que morir. Van a morir. La pregunta es: ¿qué va a hacer de ustedes? Bueno, hay una promesa que Dios nos hace, y esa sí es una promesa para todos. Promesa para todos. En palabras del Señor Jesús, oigan lo que dice el Señor Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo que el Señor Jesús nos promete: vida y vida en abundancia. Una vida que no es terrenal, es una vida eterna, una vida abundante. Para eso vino Él, para hacer posible que todos aquellos que crean en Él tengan vida y vida en abundancia. Allí mismo en Juan, capítulo 17, versículo 3, hablando el Señor Jesús, de hecho Él está orando con el Padre, y estas son palabras del Señor Jesús, y dice: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien enviaste a la tierra. ¿Te fijas? Jesús vino para hacer posible que tengamos vida eterna, vida abundante, y dice la Biblia que la manera de tener vida eterna es conocer a Dios.
el único Dios vivo y verdadero. Y eso es lo que queremos para ustedes, niños que están aquí, que ustedes conozcan a Dios, al único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo, a quien han enviado. Y no solo para los niños, también para todos los que están aquí. Si tú no tienes a Dios, óyelo bien, si tú no tienes a Dios, no podemos decir que tú tengas vida eterna. Mira lo que dice más adelante, un último pasaje, la primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Primera de Juan 5, 11 y 12. Pongan atención y yo les ruego a Dios que ustedes se lleven esto, no nada más los niños, sino todos los que estamos aquí. Oigan lo que dice. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Oigan, Él nos dio, ¿qué cosa? Vida eterna. ¿Y esa vida en quién está? En su Hijo. ¿Quién es el Hijo de Dios? Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, óyelo bien, no tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Te fijas? Así que el llamado para cada uno de nosotros es este. ¿Qué de ti? ¿Tienes vida eterna? Pero tú puedes decir que sí tienes vida eterna. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿tienes al Hijo? ¿Estás en Cristo? ¿Crees en Él? ¿Lo reconoces como Señor y Salvador? Con todo lo que eso implica, que si reconoces a Cristo Jesús como Señor y Salvador, eso implica que le rindes toda tu vida a Él, ¿o no? ¿Lo tienes o no lo tienes? Recuerda, la salvación, la vida cristiana es como el embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada. No puedes estar medio embarazada. La vida cristiana es así. O eres o no eres. No puedes ser medio cristiano. Si tú crees que eres medio cristiano, en realidad no lo eres. Si no tienes al Hijo, óyelo bien, no tienes la vida. No la tienes. No te engañes. Así que yo te ruego, medita. De veras me he arrepentido, de veras tengo al Hijo. Y si Dios te muestra que no es así, arrepiéntete y pídele perdón a Dios y ven a Él por medio de Cristo Jesús. Y padres, que Dios les ayude o que Dios nos ayude para guiar a nuestros hijos a Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el único camino para llegar al Padre y para recibir de Él la vida eterna y abundante que solo Él puede dar. Ánimo, tenemos una tarea y los que tienen hijos pequeños tienen esa labor de guiar a sus hijos a Cristo Jesús. Háganlo con la gracia y con la ayuda de Dios. Pónganse de pie. Vamos terminando.